Hola, mi nombre es Viviana Geraldine Garay Parra, estudiante SIDBA de la Universidad del Quindío. En este video, para la segunda unidad de la asignatura Centros de Documentación, hablaré acerca de fuentes, selección y análisis de información, adquisición y recopilación de documentos e información, descripción bibliográfica, análisis de contenido y elaboración de resúmenes, automatización de procesos y organización y almacenamiento. Las fuentes de información tienen varias clasificaciones, a saber, según la accesibilidad a los contenidos pueden ser fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son las que ofrecen la información de primera mano, directamente del autor, sin modificaciones y original. Las fuentes secundarias hacen referencia a resúmenes, interpretaciones y análisis de fuentes primarias. Por su parte, las fuentes terciarias son compilaciones de fuentes primarias y secundarias tales como índices, obras de referencia y catálogos. Otra clasificación es según el tipo de contenido en la que se pueden definir como monografías, obras de consulta o referencia, publicaciones periódicas y fotografías y audiovisuales. También podemos clasificar las fuentes de información según su procedencia y origen en personales, institucionales y documentales. Las personales se refieren a personas o grupos que emiten información, las institucionales a empresas o entes gubernamentales u organizaciones, y las fuentes de información documentales son las que proporcionan información a partir de documentos. Otra forma de clasificarlos es según si la fuente es directa, indirecta, y en la directa podemos ver que estas satisfacen un punto específico de información, y en la indirecta son creadas para otra finalidad, pero pueden satisfacer también la misma necesidad de información. Los criterios para la selección y evaluación de fuentes de información son la fiabilidad, que es la credibilidad de la información y la confianza que produce; la validez, que se refiere a qué tanto representa la realidad; precisión, que es una cualidad de revisión de lo que se afirma, qué tan exacta es la información; autoridad y reputación de la fuente, que provenga de autores con reconocimiento en el área o de editoriales de confianza; actualidad, tiempo de publicación, validez en el contexto actual; singularidad es la cantidad de información original que contenga la fuente; acabado, cómo se presenta la información, la estética del autor o autores; y cobertura es hasta qué punto la fuente trata a profundidad un tema. El Control Bibliográfico Universal es un programa ideado por la UNESCO y la IFLA, que consiste en crear un mecanismo mundial en el que se controle y transfiera la información bibliográfica por todos los países miembros, de manera que el acceso a la información sea realmente internacional. Fue una iniciativa de la década de 1970, sin embargo, en aquella época era limitada la tecnología y el tema del idioma de los autores de cada país fue un impedimento para continuar la difusión mundial de la información. Hoy en día la IFLA tiene aún su propósito firme de lograr un sistema de control bibliográfico universal con la ayuda de las nuevas tecnologías que limiten cada vez más la segregación de la información que producen los autores de cada país. El análisis de información consiste en extraer de los documentos los puntos más relevantes de su contenido para facilitar la búsqueda, recuperación y acceso a los mismos. El análisis de información describe los documentos en su forma y contenido para crear puntos de acceso fundamentales para que la información sea recuperada en el momento preciso y satisfaga una necesidad de información específica. También ayuda a que las colecciones permanezcan actualizadas, sabiendo qué documentos hay que continuar en la colección y cuáles deben descartarse según su actualidad y relevancia. Los centros de documentación deben desarrollar una política de gestión de colecciones que indique los criterios que deben cumplir el material para ser ingresado a las colecciones. El documentalista debe tener conocimientos previos y precisos de la colección general del centro de documentación para hacer cumplir los criterios de manera que los documentos seleccionados cubran las necesidades específicas de los usuarios. Existen 3 maneras de adquirir material para los centros de documentación: la compra, en el que el centro documental
Dispone de sus recursos económicos para suscribir o adquirir los documentos de fuentes confiables y legales como proveedores de bases de datos o editoriales. Donación. Son documentos proporcionados por instituciones afines a los temas en los que se especializa el centro de documentación que ofrecen documentos sin solicitar compensación económica o de otro tipo por ellos. Canje. Consiste en la adquisición que realiza un centro de documentación con otros centros de documentación u otras instituciones afines en las que ofrece sus propios documentos a cambio de documentos o acceso a documentos de otras instituciones. Los recursos y los procedimientos de las formas de adquisición se gestionan en los siguientes procesos. Selección del material. Se escoge el material necesario para el centro de documentación teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios en los que se especializa con los criterios establecidos en la política de gestión de colecciones, tales como el área geográfica, idioma, fechas de publicación y número de ejemplares. Y la adquisición de documentos. Es el proceso de analizar y escoger los proveedores y realizar las compras o convenios de canje o donación con otras instituciones para recibir el material o la suscripción necesaria para el centro de documentación. Los objetivos de la gestión de colecciones es estandarizar los criterios de los documentos a adquirir y seleccionarlos según las necesidades de información específicas de los usuarios, establecer los procesos de adquisición de los documentos para una buena selección de proveedores e instituciones para establecer convenios. Indicar los pasos a seguir en el procesamiento del material, tanto físico como electrónico o virtual, especificando los formatos y tecnologías necesarias para su manejo, y diseñar los procesos de descarte para mantener la colección actualizada y evitar acumular documentos obsoletos. Las metodologías que se tienen para la gestión de adquisiciones es la evaluación de las colecciones existentes y su pertinencia para satisfacer las necesidades de información, el diagnóstico de las necesidades documentales e informacionales de los usuarios del centro de documentación, el establecimiento de criterios de adquisición y descarte de los documentos y las formas de adquisición según los recursos disponibles, definición de los pasos a seguir para el procesamiento físico y la organización de los documentos, definición de las normas para la conservación de los documentos, el mantenimiento de plataformas de uso y bases de datos y la elaboración de políticas de gestión de colecciones que acumula todos estos criterios. Los procesos técnicos que se desarrollan en un centro de documentación empiezan con la planificación o análisis de los criterios y características de los documentos de la identidad, lo cual se obtiene en la producción de documentos, sus formatos, estructura y finalidad que, dependiendo de su importancia y las necesidades de los usuarios del centro documental, se gestionan y tramitan entre dependencias, otras instituciones o centros documentales, cumpliendo con criterios establecidos que eviten el extravío o daño de los documentos. La organización documental se lleva a cabo después de seleccionar los documentos que se van a procesar. Este es un análisis interno y externo, rotulación, ingreso de metadatos, de manera que se les generen puntos de acceso que permitan su búsqueda y recuperación dentro de un catálogo para poder ser transmitidos y dispuestos para los usuarios del centro de documentación. Finalmente, los documentos se preservan bajo parámetros de valorización preestablecidos en los que se almacenarán y nombrarán de cierta manera que permita su búsqueda, recuperación y disposición. La descripción bibliográfica normalizada es el conjunto de parámetros para que las unidades de información consignen las características del material bibliográfico, libros, tanto físicos como virtuales, de manera similar con los términos más conocidos y usados. Dentro de la gestión y trámite de los documentos en un centro de documentación está la descripción bibliográfica normalizada. Es el conjunto de parámetros para que las unidades de información consignen las características del material bibliográfico, tanto físicos como virtuales, de manera similar con los términos más conocidos y usados. Un registro bibliográfico es un campo en el que debe insertarse información específica referente a un material bibliográfico con el objetivo de contener especificaciones del material para su posterior clasificación y que sea fácil de organizar, buscar y recuperar. Las áreas de descripción bibliográfica normalizadas generales son título y mención de responsabilidad, que incluye el título principal de la obra y cualquier información relacionada con la autoría, edición, traducción, compilación, etc. Edición indica el número de la edición y cualquier otra información relevante.
Publicación incluye el lugar, editor y fecha de publicación. Descripción física describe las características físicas del ítem, como el número de páginas, la dimensión, el peso, etc. Serie, si el ítem es parte de una serie, se proporciona información sobre la serie y su posición dentro de ella. Nota de contenido describe el contenido del ítem, indicando los temas principales, la organización interna, etc. Nota de bibliografía proporciona información sobre las fuentes citadas o recomendadas en el ítem, y nota de acceso proporciona información adicional que puede ser útil para localizar y acceder al ítem, como el número de clasificación, el número de serie, etc. El análisis de contenido es el conjunto de procesos que se realizan con el fin de identificar los datos más importantes de un documento para generar puntos de acceso o claves que permitan la clasificación, organización, ubicación y almacenamiento, búsqueda y recuperación de los documentos con el fin de tenerlos disponibles para los usuarios y sus necesidades de información. El análisis de contenido se realiza de manera externa e interna. En el análisis externo se hace una descripción bibliográfica de la que surge el asiento o referencia bibliográfica del documento, y la catalogación, en la que se describe el documento con mucho más detalle, como título, autor, medidas, formato, páginas, año, datos, que se evidencian a simple vista sin entrar a revisar los temas o contenidos de los libros y de los documentos. Los contenidos se analizan en el análisis interno, en el que se hace una indización y un resumen de los contenidos. En la indización se recopilan conceptos que definen el contenido de los documentos, y en el resumen se trata de representar el documento de manera corta, con el lenguaje del autor, pero sin que éste emita crítica o interpretación alguna del documento. La importancia de los resúmenes es que además informan si un documento trata realmente acerca de un tema específico y con qué nivel de profundidad. También nos dice cuál es la naturaleza de la información que trata el documento original, ayudando con esto a que, si el documento no es adecuado para la investigación que se está realizando, el lector no pierde el tiempo de pronto consultándolo. Hay 3 tipos de resúmenes: el informativo, que nos indica de qué trata el tema central del documento; el indicativo, en el que se redactan las ideas centrales de un documento; y el selectivo, que escoge una parte específica del documento y lo resume. Los métodos de organización de las colecciones y la información es física, que es en cajas, se albergan en carpetas, CDs, folders, hojas sueltas, entre otros formatos que pueden almacenarse en bodegas o depósitos o en estantes, como se ven en las bibliotecas. Y la forma virtual, que es en bases de datos, catálogos, carpetas, repositorios o archivos en la nube. Las medidas de prevención que deben considerarse para almacenar documentos pueden tomarse del Acuerdo 049 del 2000 del Archivo General de la Nación, en el cual se tiene en cuenta la ubicación, que tenga que ser lejos de industrias contaminantes o industrias químicas que dañan los documentos, que sea espacio suficiente, estantería de 2.2 metros de alto, que las placas y pisos soporten una carga mínima de 1.200 kilos por metro cuadrado, que sea adaptable a más peso, que los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con material no inflamable, que los pisos, muros, techos deben ser de alta resistencia mecánica. Los pisos, muros y techos también deben tener desgaste mínimo a la abrasión y no ser inflamables. Y las pinturas deben ser ignífugas, es decir, que no se puedan quemar fácilmente y no ser propensas a desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación.